Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, aquí estamos una vez más en esta escuela de intercesión profética con el oído en el cielo y la boca en la tierra. Agradecida al Señor de que podamos dar esta escuela y gracias por esos testimonios que me están contando. Muchos de ustedes me están escribiendo diciendo que ha sido de bendición, que están aprendiendo y qué bueno es que puedan estar aprendiendo y tomando las herramientas que el Señor nos entregó, que es la oración y la intercesión. Así que es una bendición. Si tienes testimonios, puedes escribirme también y me alegra de que esta escuela pueda bendecir tu vida. Y la idea es llevarte a otro nivel de oración y de intercesión. Vamos a comenzar en este día, decirles también que antes de todo que compartan esta enseñanza, porque mucha gente necesita aprender verdaderamente lo que es orar y subir a otro nivel de intercesión y a otro nivel espiritual. Comparte esta enseñanza y también dale me gusta a la página para que sigamos avanzando. Muy bien, hoy vamos a tocar los temas, si me da tiempo, porque solamente hoy dispongo de 1 hora, pero vamos a tocar el tema, la diferencia, lo que es la oración, la intercesión y la intercesión profética. Este es el tema que vamos a tocar hoy. Y les ruego que por favor hagan preguntas conforme a lo que estamos hablando en la clase. Porque he leído por ahí algunas preguntas que incluso algunas tuve que borrar porque no venían al tema. Entonces pregunten cualquier duda de las clases que yo les estoy dando. Ustedes escriben y yo les voy a estar respondiendo como he hecho hoy. He respondido a algunos y mi equipo también me ayudará a responder, los que están dando la escuela conmigo. Muy bien, rápidamente quiero bendecir a Esther, Dios te bendiga. Desde México, Danasa nos está saludando. Ingrid Jerez dice, estamos en sintonía. Desde Colombia, Lina está ahí preparada. California, Jaime García. También está Isa Galindo de Honduras. Y bueno, de México, Karina Pino y a Cecilia Rivera también nos está saludando, Ana Ricardi también, y a toda la gente hermosa. Francisco, Dios te bendiga. José Román, Dios te bendiga a ti también. Gracias, muchas gracias Roberto por esas palabras. Y vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que no los voy a poder saludar a todos, pero luego voy a estar leyendo sus mensajes. Me alegra, como dije, de poder bendecirlos. Esa es la idea, de poder bendecirlos y equipar el cuerpo de Cristo. La Escritura dice que los dones que el Señor nos dio es para equipar y enriquecer el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que el Señor me dio y esta escuela las estoy dando a ustedes para enriquecer el cuerpo de Cristo. Y mi satisfacción más grande es que ustedes puedan aprender y que ustedes puedan levantarse a otro nivel. Esa es mi satisfacción. Así que vamos a comenzar. Ayer algunas personas me decían, pastora, por favor, hable más despacio. Sí, yo sé. Lo que pasa es que siempre hablé así como acelerada. Voy a intentar hablar más pausado para que puedan apuntar, escribir. Igualmente luego este video va a quedar grabado. A veces me apresuro al hablar por el tiempo. Hay tanto que quisiera darles y enseñarles, pero el tiempo a veces es escaso. Muy bien, vamos a entrar. Si tienen el bolígrafo ahí, la Biblia, y si tienen ahí el corazón abierto, vamos a comenzar con esta escuela, ¿sí? Y bendigo a todos, un beso grande en el nombre de Jesús. Lucena, gracias por estar ahí, a todos. Y a todos les bendigo en el nombre de Jesús. Luis, te bendigo. Cecilia también. Bueno, vamos a entrar. Ayer tocamos varios temas. Voy a tratar de ir pausada un poquito, pero vamos a aprovechar este tema. Si no llegar a dar las 3 diferencias de la oración, la intercesión y la intercesión profética, mañana voy a tener más tiempo y lo vamos a poder compartir. Muy bien, vamos a entrar
lo que es el capítulo, ¿qué diría yo? 1. Estamos en el capítulo 1, que es capítulo 2 del libro. Hay gente que me pregunta, pastora, ¿dónde puedo encontrar el libro con el oído en el cielo y la boca en la tierra? Bueno, estamos viendo para meterlo en Amazon, pero de momento pueden escribir al correo, que luego yo les estaré escribiendo allí. Al correo ahí pueden solicitar el libro y los encargados que trabajan en esta área les van a indicar cómo lo pueden conseguir. Muy bien, ¿tienen lápiz y papel? Ya estamos ahí, ¿están preparados? Comencemos. Número 1, vamos a hablar, acuérdense que estamos de las tres niveles: la oración, la intercesión y la intercesión profética. Número 1, vamos a comenzar hablando de la oración. Ahora, sabemos que la oración, todos conocemos lo que es la oración. La oración yo podría decir que es hablar con Dios, simplemente. Orar es hablar con Dios. Es como tener un amigo a nuestro lado que hablamos de lo que nos sucede, de lo que nos acontece. La oración es vital en nuestra vida. Estemos en los niveles que estemos, la oración siempre tiene que haber en nuestra vida. La oración es el alimento de nuestra alma. La oración es aquella que nos va a hacer crecer. La oración es aquella que comienza a purificarnos, ¿sí? Nos depura para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Presten atención porque va a haber varios puntos importantes que voy a mencionar y quizás no tenga todo el tiempo para explicarlo ni repetirlo, y les ayudo. Ahí está Lice Suárez, gracias, eso es lo que iba a pedir. Si alguien pregunta un punto o algo, ustedes si pueden responderle a los otros hermanos, se lo agradecería para no distraerme. ¿Sí? Ok. Entonces, la oración, dije, es el alimento de nuestro espíritu. La oración es la que comienza a transformar nuestra alma. Yo siempre pongo este ejemplo cuando nosotros venimos al Señor nuevitos, conocemos a Jesús, comenzamos a orar. Ahora, nosotros venimos de ataduras, venimos de maldiciones. Entonces, la oración va a ser el medio donde el Espíritu Santo comience a purificar y el Espíritu Santo comience a sacar todo lo que es del mundo y todo lo que nos contamina para comenzar a poner su naturaleza. La oración, para que me entiendan, cambia nuestra naturaleza. Es un proceso, pero toda persona que dice que ora de verdad, porque luego voy a hablar de los que dicen que oran pero no oran. Los que oran de verdad, los que oran con un corazón sincero, los que cuando vamos a orar exponemos nuestro corazón delante del Señor, el Espíritu Santo va a comenzar a transformar nuestro corazón. Imagínate, venimos de tantas cosas, de tantas cargas, de tantas luchas, de tanto, cuando uno viene al Señor, de tantas batallas, incluso estando en el Señor, entonces que desgastan nuestro espíritu y desgastan nuestra alma. La oración, como dije, podría decir dentro de esto un punto. Número 1, nos purifica, saca lo que no es correcto, arranca la semilla que nuestro Padre no plantó. La oración viene cuando nosotros oramos. El primer nivel, cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? Mayormente, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, estoy en tentación, guárdame, úngeme, etc. Yo diría que la oración, el primer nivel de la oración, es egoísta. ¿Por qué es egoísta la oración? Porque siempre, mayormente, enfocamos la oración para nosotros. Y no está mal, porque es el primer escalón de la intercesión. La oración es vital. Cuando oramos, como dije, entonces es una oración egoísta, pero que no está mal, porque comenzamos a orar para que el Espíritu Santo nos trabaje, para que el Espíritu Santo arranque todo lo que no es de Él, comience a pulir nuestro corazón. El medio de la oración es donde el Espíritu Santo
Santo comienza a cambiar nuestro corazón y comienza a poner su naturaleza. Todo esto es un proceso. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hay gente que quizás está viendo esta enseñanza y dice: pastora, a mí me cuesta cambiar, a mí me cuesta esto. Tranquilo. Recordemos que nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es quien comienza a cambiar y a transformar nuestro corazón. Cuando hay pecado, el Espíritu Santo comienza a redarguirnos. Por eso es muy importante, por ejemplo, lo que yo hablaba. ¿Quién te enseñó a ti que era pecado lo que hacías? ¿Quién te enseñó a ti que mentir, que robar, que adulterar? O de la vida que Dios te sacó, ¿quién te mostró que tú eras pecador? Si antes lo veías normal, el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros venimos y oramos. Orar es hablar con Dios, orar es tener un corazón genuino, orar es tener un corazón verdadero. Hay gente que a veces cree que entra a la presencia de Dios con palabras, Dios omnipotente, Dios de gloria. Mira, no. Cuando tú vayas a orar, como dijo Jesús, cierra la puerta de tu aposento y entra allí y habla con tu Padre que está en lo secreto, nuestro Padre que está en lo secreto. Entonces nosotros tenemos que ir con un corazón genuino. Te sientes con ganas de pecar, te sientes tentado, hay cosas en tu vida. No te preocupes, tú tienes que hablar. Dijimos que orar es hablar con Dios, es hablar con tu Padre. Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y cuando nosotros vamos a orar, Jesús nos enseñó de que tenemos que ir diciendo: Padre nuestro. No tenemos que ir a Dios como un desconocido. Tenemos que entrar en la oración como un hijo que va a hablar con su Padre. Y cuando tú tienes ese concepto de Dios, que Él es tu Padre, entonces tú vas a poder abrir tu corazón delante de Él. Entonces dijimos, la oración nos purifica por medio del Espíritu Santo. La oración comienza a traer una fortaleza espiritual que no teníamos. La oración comienza a romper en nosotros las maldiciones. La oración comienza a cambiar nuestro pensamiento. La oración comienza a hacernos entender lo que está mal en nosotros y aquello que debemos cambiar. Porque por medio de la oración no solo nosotros hablamos con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que nos sucede. ¿No te ha pasado en algún momento cuando vas a orar y durante el día viene como una película rápida? Y Dios te muestra esa contestación, esa actitud o algo que tú hiciste mal. ¿Por qué? Cuando vamos a orar, el Espíritu Santo es quien nos mira el corazón y Él comienza a trabajarlo. Por eso cuando hay gente que me dice a mí: no, pastor, es que yo amo al Señor, es que yo tengo un ministerio, es que esto, que el otro. Mira, antes de decirme, de sacar las credenciales, primero demuestra que la oración te ha transformado, porque este es un punto dentro de la oración. La oración te transforma, es decir, jamás puedes volver a ser la misma persona. Por eso yo decía que hay gente que dice que ora, pero tiene religión. Tú tienes que entrar a la presencia de Dios con tu corazón sincero y el Espíritu Santo va a comenzar a transformar ese corazón conforme al corazón de Dios. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero sus frutos, sus hechos no califican con lo que están hablando. Hablar no quiere decir que yo fui transformado, no. Y en esto hay que prestar mucha atención. La gente que ora, la gente que fue transformada por el poder del Espíritu Santo, son personas que tienen un corazón totalmente transformado. Es decir, nunca volverás a ser lo que eras, no volverás al pecado, no volverás a ser esa persona ruda o esa persona que hacía males. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
Cristo nos transformó. El apóstol Pablo habla y dice que nosotros tenemos que renunciar a nuestra naturaleza vieja para que la naturaleza de Cristo nos revista. Es muy importante entender esto. Tenemos que tener la naturaleza de Cristo en nosotros. Y cuando hablo de naturaleza, no hablo de que uno tiene que estar levitando y como que bueno, aquí vengo. No. La naturaleza es que nuestro corazón fue transformado al corazón de Cristo. Nuestros frutos tienen que ser los frutos de Jesús que nos pide. Porque tenemos que entender que están los frutos del Espíritu que tenemos que tener, pero también Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo diría que la oración te tiene que transformar. Si la oración no transforma, si la oración no te cambió, si la oración no hizo nada en ti, solo hay sabiduría humana, entonces quiero decirte que hay que volver a nacer. Entonces es muy importante. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es el primer nivel de la intercesión, es la oración. Y la oración es donde nosotros somos lavados, purificados, moldeados. Es como dice en el libro de Jeremías, que dice que el bar estaba en la casa del alfarero y que desde allí el barro, el Señor trabajaba sobre el barro. Tenemos que entender el proceso del alfarero, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el alfarero toma el barro, antes de trabajarlo tiene que purificarlo. Es decir, mete el barro en agua para que todos esos palitos, la hierba, todo lo impuro comience a levantarse, a flotar en el agua, y el alfarero va moviendo el barro para que salgan las impurezas. Por eso en Jeremías el Señor da ese ejemplo del alfarero y el Señor dice, ¿acaso no soy yo el alfarero y vosotros el barro? Claro que sí. Nuestra naturaleza, como están poniendo ahí Lisset, es pecaminosa y el Espíritu Santo tiene que trabajar. Presten atención a lo que les voy a decir. Tengamos los años que tengamos, estemos en los niveles que estemos, por más unción que tengamos, nunca podemos dejar de orar, porque la oración constantemente nos va transformando al varón perfecto que es Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto. Ahora, entonces, como dije, la oración es el alimento de nuestro espíritu y de nuestra alma. La oración transforma nuestra mente. Y sobre todo, tiene que transformar nuestra vida. Si hay gente que tú conoces y dice, no, yo no habla de Cristo, pero no fue transformado en su vida, entonces no ha conocido la verdad y la verdad no lo ha hecho libre. El Espíritu Santo nos espera en la oración para que Él cambie, para que Él nos hable, para que Él nos dirija y nos direccione. Vamos a estar tentados siempre. Siempre vendrá la tentación, como dijo el Señor, pero con la tentación juntamente nos dará la salida. Cuando hay oración, Jesús dijo en el Getsemaní, le dijo a los discípulos cuando no oraban, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Acá notemos dos cosas. Una cosa es ser tentado, que las tentaciones van a venir, y otra cosa es caer en la tentación. Vuelvo a repetir, una cosa es ser tentado. Pastora, todos somos tentados, absolutamente todos. Pastores, ministros, líderes, ungidos, todos somos tentados. Ahora, ¿cómo yo venzo la tentación? ¿Cómo no caigo? Porque Jesús dijo, estad orando para que no caigáis en tentación. La oración nos libra o nos da la fuerza para no caer en la tentación. Esto no quiere decir que no nos va a costar en algún momento. Esto no quiere decir que no vamos a tener una batalla, claro que sí. Pero cuando oramos, el Señor nos dará la fortaleza y nos dará la madurez para que no caigamos en los lazos del cazador. Entonces, estamos en el nivel 1, la oración. Como dije, es vital. ¿Qué sucede
cuando una persona no ora? ¿Qué sucede cuando una persona deja unos días sin orar? ¿Qué sucede? Fácil. Cuando tú dejas de orar, el Espíritu Santo no trabaja en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo no puede trabajar ese barro como el alfarero, entonces lo que va a acontecer es que nosotros vamos a comenzar a desconectarnos del cielo. Si no hay oración, y no estoy hablando de la oración rápida, no estoy hablando de la oración de 5 minutos, no estoy hablando de la oración, como digo yo, microondas, no estoy hablando de la oración de la comida que ora 1 minuto y con eso ya no. La oración no es para que sobrevivas. La oración es para que crezcas, te empoderes y para que seamos transformados en la naturaleza de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Si yo dejo de orar, número 1, me desconecto con el cielo. El Espíritu Santo no va a trabajar y por ende, si yo no oro, voy a empezar a hablar cosas que no debo. Voy a comenzar a mirar cosas que antes no veía. Voy a comenzar a criticar. Hay gente que cuando deja de orar comienza a chusmear, comienza a tener envidia, comienza a caer en pecados, comienza a enfriarse, comienza a caer en la religiosidad, comienza a sentirse que es juez de otros. Cuando tú dejas de orar, tu corazón se va a enfriar, literalmente. O en otras palabras, cuando tú y yo dejamos de orar, el diablo va a tomar ventaja en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo en el Getsemaní a los discípulos que tenían que orar y le dijo: no dejen de velar para que no caigáis en tentación. Porque el Señor Jesús, a pesar de las tentaciones que él tuvo, no lo dice la Escritura en sí, pero dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Por qué él no pecó? Porque él vivía en oración. Vemos en los evangelios, en los 4 evangelios, y encontramos a Jesús orando. Encontramos a Jesús de madrugada. Encontramos a Jesús en la noche. Aún en la cruz Jesús estaba orando. En el Getsemaní estaba orando. ¿Por qué venció al diablo en el desierto? Porque Jesús venía orando. Otra de las cosas que tienes que entender, que las oraciones son acumulativas. Tú vienes una vida de oración, tú no sabes cuándo Dios te va a llevar al desierto. Tú no sabes en qué momento el principado o el mismo diablo se va a levantar. Pero cuando hay alguien que tiene su vida en oración, el diablo no te podrá derribar, porque tú vienes orando. Por eso hay que orar, porque tú no sabes en qué momento viene la batalla, tú no sabes en qué momento vas a tener que ir al desierto, tú no sabes. Y para entrar al desierto tienes que estar fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Y aquí me detengo porque cuando Jesús está en el desierto, dice que el Espíritu le llevó al desierto. Vemos la vida de Jesús que estaba orando. ¿Por qué venció al diablo? Porque el diablo no lo pudo derrotar, porque Jesús tenía oraciones acumulativas. Él había acumulado oración. Cada día que tú ores, vas a acumular oración, 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 oración. Para cuando venga el día malo, tú no vas a ser ni confundido, ni vas a caer en la tentación, porque tú tienes oraciones acumuladas en el mundo espiritual. Este es el problema de mucha gente, que como no ora una vez a la semana, ora un poquito y nada más, entonces cuando vienen las batallas se derriban por cualquier cosa, se ahogan en un vaso de agua, tienen miedo solamente cuando uno menciona al diablo, ya están temblando. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen una vida de oración, están viendo novelas, están viendo películas, están viendo cualquier cosa. Y recuerda que tu espíritu se tiene que alimentar. Entonces es muy importante que tu vida sea una vida de oración. Hay gente, por ejemplo, que alguien lo critica por Facebook, alguien dice algo y se derriba y ya están mal y están heridos. ¿Por qué? Porque no tienen oración. La oración te va a hacer fuerte, la oración te va a hacer inofendible, la oración te va a hacer determinado. Por eso
eso hay que estar orando. Jesús estuvo orando. Él tenía oraciones acumuladas. Y cuando llegó el tiempo del diablo, no lo venció. Por eso el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Estar orando en todo tiempo. Pastora, ¿en todo tiempo se puede orar? Claro. Si estoy en el trabajo y no puedo levantar la voz, no importa. Tu espíritu, tu mente están orando porque Dios es omnisciente y Dios escucha aún nuestros pensamientos. Por eso nosotros podemos estar en cualquier lugar y podemos estar orando. Puedes estar haciendo algo y levantar tus manos y decir, Espíritu Santo, lléname, enséñame. Puedes orar en lenguas. Yo te animo a que puedas orar en lenguas, que estés ahora que estás en tu casa, estás limpiando, cocinando algo, empieza a hablar en lenguas, alimenta tu espíritu, actívalo a través de la oración. Entonces, cuando tú tienes una vida de oración, entonces comienzas a ser fuerte y el diablo no te podrá derribar. Y cuando venga el tiempo del desierto, permanecerás fuerte porque tienes una vida de oración. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y la vida de Jesús era pura oración. Por eso el diablo no lo tentó y por eso pudo hacer la voluntad del Padre. Para ir finalizando esta parte, quiero decirte ahora, ¿qué sucede cuando no oro? Pues lo que te digo, vas a vivir en derrota. La gente que no vive una vida de oración o ora intermitentemente de vez en cuando, entonces son personas que están sobreviviendo a algo, a una migaja, a algo que Dios haga. No conocen a Dios, el corazón no fue transformado, comienzan a alejarse, comienzan a hablar cosas que no son, permiten que la opresión espiritual venga, etcétera. Por eso las personas que no oran o oran de vez en cuando están frías y no entienden el poder de la oración, no entienden. Es más, hay personas que cuando otros oran muchos, los fríos, los que están fríos dicen, bueno, este es fanático, este es así. No, porque cuando tú oras vas a vivir bajo la voluntad de Dios y Dios te guiará. Pero si tú no oras, entonces te enfriarás y darás lugar para que el diablo comience a trabajar en medio de tu vida. La oración, otro punto más, te da poder. La oración te da autoridad. Cuando alguien ora, el diablo sabe quién habla por hablar, quién grita por gritar, pero el diablo sabe quién tiene autoridad para orar. Es muy importante entender esto. Siempre voy a la escritura de Hechos, cuando dice que los hijos de Seba habían visto a unos endemoniados. Y dice que entró en aquel lugar y estos dijeron, bueno, en el nombre de un tal Jesús os conjuro. Entonces, luego ya voy a estar hablando del hablar en lenguas. Tenemos una lección, así que les voy a poder responder más adelante. Entonces, cuando estos fueron, dicen que los demonios le dijeron, a Jesús conocemos, autoridad divina. A Pablo también conocemos, autoridad en la tierra. Pero los demonios dijeron, ¿y a ustedes quién os conoce? No era que los demonios no los conocían, claro que los conocían, pero lo que está hablando es que espiritualmente no los registraban, espiritualmente no eran conocidos en el mundo espiritual. Por eso hay gente que se pone a hacer locuras, que va a ungir con esto, que va a hacer lo otro, no porque esté mal, pero lo hacen porque lo oyeron, no porque Dios les mandó. Entonces luego hay problemas serios espirituales porque hacen algo sin la dirección de Dios. Entonces es muy importante que nosotros oremos. Como dije, la oración es vital. Te desconectas de la oración, entonces vas a tener problemas. Y el que se desconecta de la oración son personas frías, son personas que razonan todo, son personas carnales, son personas que dan el gusto a la carne, son personas que están en los deseos de su carnalidad. Entonces no te puedes descuidar. No puedes decir, bueno, es que yo no voy a orar por unos días. No. La oración te va a empoderar, te dará autoridad. Y recuerda que el motivo de la oración en el primer nivel es para que el Espíritu Santo nos
transforme, saque la naturaleza vieja y ponga la naturaleza de Cristo en nosotros y que podamos llegar a la estatura de Cristo por medio de la oración. Entonces, es muy importante esto, orar. Es muy importante, la oración no es una opción. La oración es de vida o de muerte, no hay más. Por eso hay gente que cuando habla una cosa, el diablo no hace nada, pero habla otro y el diablo tiene que retroceder. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen autoridad y viven una vida de oración. Recuerda, la oración te alimenta y tienes que estar alimentado por medio de la oración. Así que este es el primer nivel. Tratando de reducirlo todo, lo que es la oración. Yo creo que ya hemos entendido, es el primer nivel. No dejes la oración, no dejes de orar, no dejes de estar conectado con el oído en el cielo y la boca en la tierra. La oración no es una opción, la oración es una necesidad en medio de nuestra vida. Cada día tienes que orar, como decía, hay momentos que puedes orar haciendo cosas, pero hay momentos donde tú tienes que arrodillarte y estar en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo pueda trabajar. En la oración, tú tienes, como dije, ser sincero, tienes que orar y tienes que pedirle al Señor que Él transforme, que Él cambie tu corazón. ¿Te sientes tentado? Dile al Señor que te sientes tentado, que quisieras pecar, díselo al Señor, que anhelas pecar, pero que te ayude a hacer la voluntad de Dios, porque la oración va a matar nuestros sentidos naturales en esa área para hacer la voluntad de Jesús. Por eso el Señor estaba en el Getsemaní orando, y en un momento Jesús también sintió esa tentación de no tomar esa copa, pero como Él estaba orando, dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Si puedes, pasa de mí esta copa, y si no, lo haré. La oración nos doblega, la oración nos humilla, la oración hace que nuestra carne comience a morir. No podemos reprender algo en nosotros sabiendo que debemos darle muerte. No podemos. Entonces, ¿cómo es esto, pastora? Si tú te sientes tentado a algo, tentada a algo, entonces tú no tienes que reprender. No, vete de rodillas, busca al Señor y pídele al Espíritu Santo que te ayude a morir a ese deseo que va en contra de la voluntad del Señor. Recuerda que la oración nos va a llevar a un proceso de santidad. El Espíritu Santo, que es santo, el Espíritu Santo es quien comienza a trabajar nuestras áreas para llevarnos a una vida de santidad. Alguien estaba preguntando por ahí, ¿es mejor orar de madrugada? Sí, claro que sí. El rey David decía: de madrugada te buscaré y de mañana estaré delante de ti y en ti esperaré. El Señor dijo: porque los que de madrugada me buscan me hallarán. ¿Por qué? Bueno, ya hablaremos de eso y di unas clases de esto anteriormente. Hay un poder tremendo en la madrugada. Hay un poder sobrenatural más grande de lo que tú puedas pensar, pero eso ya lo hablaremos. Pero sí, orar en la madrugada es otro nivel de oración, porque matas a tu carne, matas a tu voluntad, oras cuando otros están dormidos, y ahí en la madrugada es donde el mundo espiritual es mucho más tangible. Desde la 1 de la mañana, 1 de la mañana en adelante, hasta las 6 de la mañana, hay, para que me entiendas, un portal que se abre espiritualmente, tanto celestial como diabólico, pero ahí de madrugada. Por eso Jesús, y notemos esto para saltar al otro nivel de la oración. Por eso Jesús lo vemos que Él oraba de madrugada. Y vemos a Jesús que Él estaba en las noches, de madrugada. La oración de madrugada tiene un poder extraordinario. De madrugada encontrarás el rostro de Dios. De madrugada el Señor estará sobre ti.
¿Qué sería el estupor? Pregunta Tiago Córdoba. Bueno, el estupor aparece en Romanos y habla de que es un espíritu y literalmente significa estupor, sueño. Entonces mucha gente, eso es un sueño espiritual que viene a nuestra vida y tenemos que reprender. Tú sientes a veces que no sabes qué te pasa, te cuesta orar, tú dices no sé por qué me cuesta orar, me siento, ¿será que pequé? ¿Será que no amo a Dios? No. Y yo quiero aclarar esto, hay gente, tú tienes que entender que cuando tú oras hay una batalla espiritual. El diablo lo que no quiere es que tú ores, porque sabe que es la comunicación lo que te transforma y lo que te va a dar poder para derribarlo a él. Entonces, siempre, si a ti te sucede esto, presta atención. Tú dices, yo amo a Dios, pero me cuesta levantarme, me cuesta orar, me cuesta, no tengo palabras, siento como que no sé, un cansancio, algo en mí. No es que hayas pecado, pero tienes que entender que en el mundo espiritual, como el Señor habla, hay cielos de bronce. Y los cielos de bronce, como dice el apóstol Pablo, que dice que los principados, potestades, demonios, están en las regiones celestes, en el primer cielo, que ya hablaré de esto. Entonces, cuando tú vas a orar, por eso la oración de 5 minutos, la oración de 15 minutos, de media hora no hace nada, no mueve nada, porque hay una batalla espiritual y el diablo no va a querer que tú te levantes a orar. Por eso vas a sentir opresión, te vas a sentir desanimado para orar, vas a sentir que te cuesta, pero no es por ti. Tú tienes que entender que hay una atmósfera espiritual que no quiere el diablo que ores. Lo que el diablo quiere es que arrancarte de tu altar, arrancarte de la intimidad de Dios. Entonces pero muy importante. Sí, a veces hay que reprender. Alguien está preguntando, la distracción, sí, porque uno se distrae. Por eso yo aconsejo, cuando tú vayas a orar, no vayas con el teléfono, no vayas ahí para estar pendiente, no, vete a orar para escuchar a Dios, adórale, levanta cántico para Él. Por eso en la madrugada, uno de los puntos muy importantes, el orar de la madrugada, es porque ahí no tienes distracción, porque tu mente está fresca, te levantas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, dormiste algo y tu mente está fresca, no estás en la actividad del día. Entonces por eso es muy importante orar de madrugada y sí, hay que reprender toda distracción porque hay espíritus de distracción. Ahora, Elizabeth está diciendo miedo, que le da miedo. Claro, hay momentos que tú vas a orar y sientes miedo. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo veas, los demonios se mueven. Entonces, tú vas a orar y a veces ellos se presentan. Cuando yo voy a orar, pastora, sí, los demonios se presentan, los demonios están ahí. Entonces, por eso hay personas que dicen, no lo veo, pero siento que hay alguien ahí, me da miedo orar. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a traer intimidación para que tú no ores. Va a traer intimidación porque el miedo es una de las estrategias del diablo. El miedo es una de las estrategias. Entonces tú vas a orar, sientes miedo, ¿qué tengo que hacer, pastora? Reprende. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu diabólico. Ato en el nombre de Jesús todo demonio que está en este lugar para perturbar y lo echo fuera a lugares secos y desiertos, como dice la Escritura. Cuando tú sientas miedo, comienza a hacer guerra espiritual. Reprende, comienza a poner a los ángeles. Cuando tú vayas a orar, di, Señor, en este momento, que tus ángeles vengan, que tus ángeles estén en este lugar, que el movimiento celestial venga, etc. Entonces tienes que saber orar. Por eso orar, no solamente decir, ay Señor, aquí estoy. No, tú tienes que levantarte a otro nivel de oración. Si ya llevas años en el Señor, tú no puedes orar solamente con sí, bendíceme, aleluya, si es tu voluntad. No, tú tienes que orar con garra. Otra de las cosas, no ores así como no sé, como un gato mojado.
No, sino que ora con fuerza, ora con poder. Comienza a orar en el nombre de Jesús. Desata la palabra de Dios por medio de tu boca. Entonces es muy importante eso. Y cuando tengas miedos constantes, ¿qué haces? Reprende. Hilda, reprende. Reprendo al diablo. Me cubro con la sangre de Cristo. Ato todo espíritu demoníaco con el nombre de Jesús. Mayor es el que está en mí que el que viene en contra, etcétera. Para orar tienes que saber la palabra también. Recuerda que tú te tienes que nutrir de la palabra. Tú tienes que nutrirte. Si no sabes la palabra, no vas a saber orar. Jesús oraba con la palabra. Jesús oraba y él desataba la palabra y venció al diablo a través de la palabra. Entonces tú tienes que estar conectado, tú tienes que saber la palabra para reprender al diablo, para saber lo que la Escritura dice. Cuando ores, a mí, perdóname, pero cada uno tiene su forma de oración. No digo que estés a los gritos, pero por lo menos ora con determinación. No ahí como que, bueno, aquí estoy, Señor. No, Padre, aquí estoy. Ten fe sabiendo que Dios te escucha. Hay alguien que dice que empezó a orar hace poco. Gloria a Dios, hija. Y comienza a orar. Y no es casual que estés tomando esta escuela de oración y de intercesión. Mira, el diablo, más que asustarte, no puede hacer. El diablo no puede hacer nada más que asustarte. Ahora, si tú vives una vida conforme a Dios, ahora si tú vives en pecado y quieres orar, el diablo va a hacer contigo lo que quiera. Pero si tú vives conforme a la palabra de Dios, entonces el diablo no te puede hacer nada. Pastora, no me puede hacer nada, te puede asustar. ¿Qué me puede hacer, pastora? Bueno, vas a sentir que quizás cuando estés durmiendo te agarren del cuello, te agarren de la pierna, sientas una presencia diabólica, pero más de una horcadita no te va a pasar. El diablo no tiene poder para tocarte. Así que tranquilo, más de una horcadita que estés durmiendo, que sientas ahí demonios, más de eso no va a pasar, porque Dios guarda tu vida. El diablo siempre va a usar eso para que tú tengas miedo y para que tú no ores. Al contrario, cuanto más sientas la presencia demoníaca, más tienes que orar, más tienes que levantar tu oración. Entonces es muy importante esto, porque a todos, yo quiero decirte, a todos nos ha pasado de tener miedo. Yo recuerdo, les voy a contar esta experiencia. Yo recuerdo que ya tenía unos años en el Señor y yo estaba orando, vine de una reunión y me arrodillé en Argentina a orar. Y cuando yo me arrodillé a orar, no estaba haciendo otra cosa, a orar, cuando yo me arrodillé a orar, en ese momento, literalmente, audiblemente, cuando yo me arrodillé, siento una voz, estas de película, las ultratumba, ¿no? Estas oraciones de ultratumba. Bueno, algo así. Entonces, cuando yo estaba arrodillada buscando al Señor, el diablo o un demonio hizo ese de ultratumba, ese sonido y comenzó a hablar en lenguas. Miren, a mí me entró una cosa por la espalda que me recorrió hasta la uña del pie. ¿Qué hizo, pastora, en ese momento? ¿Qué hice? Me levanté así como rápido del miedo, la verdad. Porque tú vas a orar y estás esperando que Dios te hable, ¿verdad? Que te diga, bueno, hijo amado, no. Y yo escuché la voz de un demonio. Yo me levanté rápido y comencé a hablar en lenguas del miedo que tenía. No hablé en lenguas porque diga, oh no, era valiente, estaba con la revelación. No. Me levanté del miedo y del miedo comencé a hablar en lenguas rápido y comencé. Porque las lenguas son el lenguaje del Espíritu. Entonces yo comienzo a hablar en lengua y sentía esa presencia diabólica a mi alrededor y comencé, el Espíritu Santo me hizo orar en lenguas y comencé y oré en lenguas hasta que eso se fue. Y se fue por el orar en lenguas. Entonces, los demonios siempre van a estar. Pero cuando tú oras, entonces Dios te dará
de su poder, Dios te dará de su autoridad. Entonces es muy importante eso, es muy importante otra vez. Y ya voy terminando por el tiempo, tengo que dar otra conferencia, pero mañana vamos a estar hablando de la intercesión y de la intercesión profética. De 2 temas voy a estar hablando mañana porque mañana sí tengo el tiempo. Pero escúchenme, tuve otra experiencia. Las experiencias es para que nos identifiquemos, pero entendamos que Dios está con nosotros. El Señor a mí me enseñó de formas muy particulares y a cada uno nos enseña. Entonces recuerdo una vez, literalmente, por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y el apóstol Pablo dice que tomemos las armas del Espíritu. Entonces tenemos que saber que para derribar las fortalezas diabólicas. Yo tendría como 1 año en el Señor, menos de 1 año. Y recuerdo que yo estaba allí en Argentina. Nosotros éramos pero muy humildes, muy pobres. Y recuerdo que yo estaba lavando los platos ¿cómo se diría? En Argentina es palangana. En algo, estaba lavando los platos. En ese momento era de día y yo me tenía que agachar para lavar los platos porque tenía que hacerlo de esa forma. Y en ese momento yo tenía alabanza y tenía todo, pero cuando yo me agacho, literal, Dios está de testigo. Cuando yo me agacho, de la blusa, de atrás de la blusa que yo tenía, cuando alguien te jala así, con toda su fuerza, que a mí me paró, yo estaba agachada lavando los platos y alguien me jaló de atrás tan fuerte de la ropa que me paró así. Entonces, cuando eso sucedió, miren, a mí otra vez me volvió a entrar ese calor, ese temor y comencé a hablar en lenguas, pero ahí sí salí para afuera, me fui para el patio corriendo. Porque tenía menos de 1 año. Entonces, porque siempre va a haber una batalla, y más cuando tú eres nuevo en el Señor. Va a haber esas batallas porque el diablo no va a querer que tú crezcas en el Señor. Entonces, cuando a mí me sucede esa experiencia muy fuerte, yo salgo corriendo para el patio hablando en lenguas. Y entonces yo hablaba en lenguas y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas y comencé despacito a entrar a mi casa y hablaba en lenguas y bueno, y ahí todo eso se fue. Entonces es muy importante porque tú y yo vamos a vivir experiencias. Algunas las has vivido, pero esas experiencias van a venir. Y tenemos que saber que el mundo espiritual es real. Y yo estaba orando, y yo estaba buscando al Señor. Imagínate aquel que no ora. La persona que no ora, al diablo no le importa para nada. La persona que no ora, al diablo no le sirve para nada. Por eso, pero cuando tú oras, el diablo te va a ver como una amenaza. Una vez el Señor me dijo, alégrate, me dijo el Señor, cuando el diablo te respete. Y yo dije, ¿cómo es eso? Cuando el diablo me respete. Y el Señor me dijo, alégrate cuando el diablo te respete. Porque si él te respeta, entonces eso quiere decir que yo te estoy respaldando. Y es verdad. Termino con la última experiencia. Sí, ya he dado palabra, Biblia y todo, pero déjeme comentarle una experiencia más para despedirme. Entonces, recuerdo, siempre fui muy activa en el Señor. Una persona que a mí no me tenían que decir 2 veces las cosas, sino que una vez y yo estaba ahí, de esas personas que están constantemente haciendo cosas en la iglesia. Lavaba los baños, servía a los pastores, bueno, todo. Y en un momento, en un culto, yo me entregué al Señor en el año 95. Imagínense, en el 95 llevo muchísimos años en el Señor. Y recuerdo que yo tendría por ahí como 20 años, 22 años, por ahí. Entonces, recuerdo que cuando yo entro en mi iglesia, donde yo me entregué en Argentina, era una iglesia de guerra espiritual y de muchísima oración, muchísimo ayuno y muchísimas vigilias. Entonces, en ese momento,
estaban unos intercesores. Yo no sé, yo estaba en la puerta porque siempre estaba mirando para servir y todo. Entonces sale la líder de intercesión de aquel lugar y me dice, Marcelita, entra. Era la habitación, esa habitación, había más grandes, pero justo era una habitación, por decir, de 2x2, pequeñita. Y estaba la líder sí, se puede reprender en lenguas cuando el Espíritu Santo te lleva. Claro que sí, Sandra. Entonces, la líder de intercesión estaba con otro líder de intercesión y tenían a una endemoniada. Nunca yo había visto una endemoniada como estaba tan endemoniada. Una habitación 2x2. Entonces, yo venía orando, sí, de Impacto de Fe, allí me entregué al Señor, mi iglesia. Entonces, yo estaba orando, por eso dije que las oraciones son acumulativas. Tú no sabes en qué momento tienes que enfrentar a una hueste espiritual. Entonces, cuando a mí me entran, esa endemoniada, literal, no se hacía las endemoniadas, porque ahora hay gente que se hacen los endemoniados. Los que se hacen los endemoniados hay que darle un palo en la cabeza y que reaccionen. Pero esta sí estaba bien endemoniada, desde la cabeza hasta los pies. Entonces yo, cuando tenía los ojos para atrás, se retorcía como una serpiente, hacía unos gemidos tan fuertes. Imagínense, yo estaba allí. Yo estaba contra la pared porque yo dije, nunca me había metido a interceder, jamás. En esa área había hecho de todo, menos meterme como una intercesora de liberación. Yo había estado en las carpas de Anacondia y todo eso, pero nunca había estado con un endemoniado así. Entonces, cuando esta mujer endemoniada tenía voz de hombre, y cuando ella se retorcía y hablaba, una voz horrible, la luz se apagaba. Imagínense, la luz palpitaba así cuando ella gemía. Cuando dejaba de gemir, la luz se quedaba. Y hasta había un momento en el que la luz se iba en ese lugar y estábamos en pleno culto afuera. Imagínense, yo una joven de 20, 21 años, estaba contra la pared. Yo no me quería ni mover. Los líderes de intercesión estaban con la gota gorda, habían sudado, ya no daban más. Entonces, en ese momento, cuando se apaga la luz y esta mujer hacía y un montón de cosas, miren, yo quería salir corriendo de esa habitación, quería salir corriendo, no me alcanzaban las manos para treparme en la pared, porque fue mi primera experiencia. Entonces, en un momento me dice la líder de intercesión, me dice, Marcelita, ora tú por ella. Miren, cuando ella me dijo eso, yo no quería orar, yo me quería ir, yo tenía miedo. Tenía un miedo terrible, verla como ver esa mujer ahí, no, era una cosa, esta sí estaba bien endemoniada. Entonces cuando yo me acerco, sí, yo también quería salir corriendo, Mili, pero estaba la intercesora en la puerta, entonces era imposible. Y tú sabes que sobre todo uno tenía que guardar, aunque sea el orgullo, y aguantar ahí para que no digan, no, esta era una cobarde. No, uno se aguantó, aunque sea por el orgullo, me planté ahí. Entonces, cuando me dice ella que ore, yo comienzo a orar a lo lejos, que tampoco era muy lejos. Pero me dice la intercesora, me dice, no, acércate y ponle la mano encima. No, yo dije, le pongo la mano encima y esta endemoniada me la va a morder. Esta endemoniada me mata. Entonces, yo sudando, entonces no me quedaba otra porque los dos líderes me estaban viendo. Entonces yo me acerco a la endemoniada que se retorcía y tenía voz de hombre. Imagínense. Y esta endemoniada, cuando yo me acerco, grita, pega un grito y dice, no, ella que no ore. Mire, cuando el demonio dijo eso, con voz de hombre, era una chica, no, yo me llené del Espíritu Santo y de fuerza. Dije, no, hombre, aquí nadie me para. Entonces agarré, me paré así, levanté pecho, me puse ahí bien derecha
Y le puse la mano encima, y cuando le pongo la mano encima, porque ya el demonio me había dado la pista, entonces dije, no me va a matar, no me va a agarrar los pelos, no me va a ahorcar, entonces ahora sí le pongo la mano. Y cuando le pongo la mano, esa endemoniada comenzó a gritar y la luz se comenzó a apagar. La luz se prendía y se apagaba. Bueno, oré por ella, reprendí al demonio. Y hay un momento que cuando los demonios te miran a los ojos es para intimidarte. Entonces, cuando tú tengas que liberar a alguien en tu iglesia o que el Señor te permita, mírale siempre a los ojos, porque ellos se dan cuenta cuando tienes temor. Y si tú tienes temor, entonces es la puerta para que ellos trabajen. El temor es una puerta donde el diablo trabaja. Entonces, cuando vino la luz, ella me miraba con odio, me miraba así, bien feo, bien feo. Y recuerdo que mi pastor dijo, nunca te intimides con el diablo. Entonces yo la agarré, la miro así bien a los ojos y le digo, no te tengo miedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso se empezó a revolcar, bueno, la cosa que fue libre. Yo salgo de ahí sudada, con miedo, pero que nunca lo dije, y salí ahí toda fuerte, y salí a la reunión, y esa mujer había sido libre por la gracia del Señor, y porque Dios me amaba, pero esa fue la experiencia. Yo vengo de una iglesia donde la liberación era el pan de día, eran unas cosas tremendas. Pero cuando Dios está contigo, yo venía de una vida de oración, a esto quería llegar. Venía de una vida de oración. Entonces, cuando tuve que enfrentarme a una endemoniada, ni los líderes de intercesión pudieron liberar a esa mujer. Estaban reventados, ya no querían ni hablar. Pero Dios, por su gracia, me usó, porque yo venía con oraciones acumulativas. Y ahí es donde Dios te respaldará. Así que les bendigo, espero haberte bendecido con esta clase. Recuerda, estamos en el primer nivel, lo que es la oración. Y mañana les prometo, con la ayuda del Señor, que estaré hablando del segundo y tercer nivel de la oración, que es la intercesión, y la intercesión profética. Así que espero haberte bendecido en el nombre de Jesús. Y recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el Señor está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, nada ni nadie nos podrá derribar. El diablo ya está vencido. Recuerda, más de agarrarte del cuello una noche no va a pasar. Dios te dará la victoria, y pon al diablo por medio de la oración bajo tus pies en el nombre de Jesús. Voy a estar respondiendo a los mensajes durante esta noche y mañana. Y mañana, vuelvo a decir, mañana vamos a estar a las 7 de la tarde, hora España. Sí, a las 7 de la tarde, es decir, a la misma hora que hoy comenzamos, mañana estamos aquí. Comparte, expande esta palabra para que muchos más puedan estar en la clase recibiendo la palabra del Señor y ser enriquecidos y crecer a otro nivel. Dios te bendiga grandemente. Y fíjate qué bueno es el Señor, que en esta cuarentena nos está entrenando, preparando nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Te bendigo en el nombre de Jesús y ora. Si habías dejado de orar, comienza a orar. Alguien preguntaba, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Mínimo lo que dijo Jesús, 1 hora. Si tu oración es menos de 1 hora, solo vas a sobrevivir a malas penas. Pero si tu oración es de 1 hora en adelante, ya estás en un nivel diferente. Dios te bendiga, te abrazo y nos vemos mañana. Recuerda, a las 7 de la tarde, hora España, por aquí. Dale a la página me gusta, compártela para que muchos puedan ser bendecidos.